Damos gracias al Señor en este día porque el Señor es bueno y maravilloso, porque el Señor nos ha regalado un día muy hermoso y nos permite disfrutar y gozarnos delante de Él en este día. Bendito Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a ti te ha placido hoy que estemos aquí en este lugar, celebrando, Señor, tu palabra, celebrando este tiempo, y declaramos bendito, Señor, declaramos bendito este tiempo, maravilloso Dios. Te rogamos, Señor, por cada una de las personas de nuestra iglesia que están pasando por momentos de necesidad, por su salud, Señor, queremos rogar, Señor, por la vida de nuestra hermana Leonor Rueda, por la vida de Pilar. Señor, te damos gracias y te pedimos por ella, Señor, por nuestro hermano Gilberto Ardila también, Señor, que tú lo tienes en recuperación, y a cada una de las personas, Señor, que han estado pasando por momentos de dificultad. Señor maravilloso, que a ti te plazca, Señor, estar con ellos, consolarlos, levantarlos y animarlos, Señor. Te lo rogamos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Igualmente, Señor, venimos delante de ti, Señor, a pedirte perdón por nuestras faltas, a pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Creyendo, Señor, en tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, antes de iniciar, y para los que nos ven por la plataforma, queremos hacerle una invitación para el próximo viernes 17 de junio. Vamos a estar acá en la iglesia de 7 de la noche a 9 de la noche haciendo un clamor por Colombia, una vigilia de clamor al Dios Todopoderoso, para que el Señor llene de sabiduría a la persona que va a ser elegida, y que a nosotros el Señor nos bendiga a través de esta persona que va a ser elegida como presidente de Colombia. Los invitamos cordialmente que nos acompañen. Presencialmente vamos a estar acá desde la iglesia, e igualmente aquellos que nos quieran acompañar acá lo pueden hacer, y los que nos puedan acompañar a través de la plataforma, pues les agradecemos. Dios los bendiga. Quiero que me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Versículo 17 en adelante. Dice la palabra del Señor: ¿No es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín, de lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Gat, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca a lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado.
como rey. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Amén. Esta es una historia del primer rey que tuvo Israel. Y dice en el versículo 17, está hablando el profeta Samuel, y le dice a Saúl: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? Saúl era un hombre que no se consideraba un hombre que tuviera una gran autoestima de él, no tenía una buena autoestima de él, sino que él se creía ¿qué? Poca cosa. Pero aquí es donde empezamos a ver unos riesgos que suceden en la mayoría de las personas. A veces nosotros podemos considerarnos que no somos de mucho valor, pero el Señor nos da la oportunidad de escalar posiciones y de llevarnos a otro tipo de escenarios, y cuando estamos ahí se nos olvida de dónde nos trajo el Señor. Dice, vuelvo a repetir lo que le dice Samuel a Saúl: no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel. Yo quiero que me acompañe un momentico al capítulo 10 del primer libro de Samuel. Y vamos a leer del versículo 20 en adelante. Dice así: dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y al echar la suerte fue escogida la tribu de Benjamín. Luego mandó que se acercara la tribu de Benjamín, familia por familia. ¿Cómo no voy a creer? Y la suerte cayó sobre la familia de Matri, y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron, de modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Ya Dios, a través de Samuel, le había dicho a Saúl que él había sido escogido como ¿qué? Como rey de Israel, pero él no se la creía. Y ahora, y Samuel le dio unas instrucciones a Saúl para que se presentara, porque Samuel lo iba a presentar como rey de Israel. Y el día en que era la proclamación de él como rey, ¿qué hizo? Se escondió entre el equipaje. Y el versículo 23 nos dice: fueron corriendo y lo sacaron de allí,
Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey!, exclamaron todos. Ese es el rey de Israel. Era un hombre que tenía en poca estima ¿qué? Su vida. ¿Y dónde lo encontró Samuel? Buscando las burras que se le habían perdido al papá. Y ahora ya es rey, ya es un hombre que está consolidando su reino, pero Dios le dio unas instrucciones. Y esas instrucciones que Dios le dio a él no las tuvo en cuenta. Y dice en el pasaje que estamos leyendo de 1 de Samuel capítulo 15, versículo 17 en adelante. Entonces, Samuel le recuerda eso a Saúl. No es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel. ¿No eras tú que el que no te consideraba rey, Dios te hizo rey? Es decir, nosotros en nuestra vida siempre vamos a tener esa opción. Dios nos puede llevar a lugares de ¿qué? De preeminencia, en cualquier momento. Pero tenemos que nosotros tener cuidado y en ese momento no apartarnos del Señor. Porque sigue diciendo Samuel, ¿no fue el Señor quien te ungió como rey de Israel? Versículo 18. Y te envió a cumplir una misión. Él te dijo, ¿cuál fue la misión que el Señor le mandó? Ve y destruye a todos esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Mire que él le tenía miedo ¿a quién? Y vamos a ver a qué le tiene miedo el rey Saúl. Nosotros tenemos una función, ¿cuál es? ¿Obedecer a quién? A Dios. ¿Tenemos que obedecer a quién? A Dios. Pero a veces nosotros no obedecemos al Señor. Y eso el Señor lo tiene como ¿qué? Como una ofensa. Y a veces nosotros salimos y decimos como ¿quién? Como Saúl. Mire que Saúl en el versículo 20 le dice, yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agar, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos justificamos delante de Dios? ¿Por qué no obedeciste? No, pero yo sí obedecí. Lo que pasa es que yo hice esto y esto y queremos justificar. Yo le traje. El Señor mandó a destruir todo, a toda esa nación. Al rey tenía que destruir todo, hasta las riquezas de los amalecitas. Y el que dice, yo maté a los amalecitas, pero me traje el rey. Yo traje, y entonces ahora trajo un botín, y dice, pero yo lo traje ¿para qué? Para ofrecerle holocausto al Señor. Y Samuel le respondió con una pregunta. Él dice, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Para Dios más importante es la obediencia. A Dios no le interesa tanto nuestra religiosidad. A Él no le interesan los holocaustos ni los sacrificios. A Él lo que más le interesa es que seamos ¿qué? Obedientes a su palabra. Por eso le dice, esa es la recriminación que le hace Samuel a Saúl. ¿Por qué desobedeciste la palabra? Y le dice
el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Y eso es lo que el Señor hoy, la enseñanza a la que Dios nos quiere llevar a esa ahí, que nosotros debemos es ser más obedientes de la palabra del Señor que nuestros sacrificios religiosos. Porque a veces pensamos nosotros que aunque voy a la iglesia, hago un ayuno, con eso estoy bien delante del Señor. Pero si yo no estoy obedeciendo la palabra del Señor, hay una cosa que es grave. Y dice la palabra del Señor, el no obedecer la palabra de Dios se llama ¿cómo? Rebeldía. Se llama ¿cómo? Rebelión. Dice el versículo 23, la rebeldía es tan grave como la adivinación. Hay un pecado que Dios aborrece, que dice que es para él lo horrible, es la adivinación. Consultar agoreros. Dice que esa es abominación delante de él. Es decir, es un pecado que Dios ¿de qué? Detesta. Y dice que el no obedecer la palabra del Señor, el no prestar atención a la palabra del Señor es tan grave como la adivinación. Es decir, es abominación delante de él, la desobediencia. El no prestar atención a la palabra, el no obedecer la palabra, dice que es tan grave como la adivinación. El Señor en el libro en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, a partir de Levítico, en Deuteronomio, dice que ¿qué hacía con los adivinos? Tenían que quemarlos. Porque eso era ¿qué? Pecado detestable delante de Dios. Y Samuel compara el no obedecer la palabra del Señor con la adivinación. Y dice, y la arrogancia. Cuando yo decido no obedecerle a Dios, ¿soy qué? Un arrogante. Porque cuando yo decido no obedecer a Dios, estoy diciendo, Dios, tu palabra no es importante. Aquí lo importante es lo que yo decida y como yo lo decida. ¿Qué le pasó a Saúl? Dijo, no, yo lo hice, pero mire, lo único que hice fue traerme el rey. Lo único que hice fue traerme, ¿qué? Las vacas gordas, los carneros, todo eso. Le abren a Omar, por favor. Eso fue lo que yo decidí traerme. Y Samuel dice que eso se llama ¿cómo? Arrogancia. Y dice que la arrogancia como el pecado ¿de qué? De idolatría. 2 pecados hay aquí frente a nosotros. 2 pecados graves. ¿Cuáles? La adivinación y la idolatría. Mire que la idolatría no es tanto una imagen. La idolatría, ¿en dónde está? En mi corazón. Es mi orgullo, es la arrogancia. Ese es el yo que predomina más que la palabra de Dios. Y dice que eso es esos ídolos que hay en el corazón, esa arrogancia, ese orgullo que hay en mi corazón, el Señor lo compara como ¿qué? Como idolatría. Y más grave aún, porque aquí vamos como escalando. Dice, ¿cuál es? Primero, si tú no oyes la palabra de Dios, si tú no prestas atención a la palabra de Dios, si tú no obedeces la palabra de Dios, el Señor eso lo equipara como ¿qué? A un pecado como el de la adivinación. Pero cuando tú decides no prestarle atención a la palabra, cuando tú decides no obedecer la palabra de Dios, entonces eres un arrogante. Y si eres un arrogante, eres un idólatra. Amén. Así es sencillo. Y dice, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey tenaz. Es decir, cuando yo decido rechazar la palabra del Señor, el Señor también me rechaza. Si yo no obedezco la palabra del Señor, estoy rechazando la palabra. Cuando yo rechazo la palabra de Dios, estoy rechazando al Señor, al Dios de la palabra. Y cuando yo rechazo a Dios, Él me va a decir,
yo también. Y entonces dice Saúl, he pecado. Y mire lo que dice. Y aquí es una de las cosas de las cuales nosotros vivimos todos los días ahí. Dice, he pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y de tus instrucciones. ¿Y a quién le echa la culpa? Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que me perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. ¿A quién tengo que agradar? ¿A Dios o a los hombres? Esa es. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? Que él quiso estar contento ¿con quién? Con los soldados. ¿Él quiso agradar a quién? A los soldados. Él quiso agradarles a ellos. Ellos le dijeron, mire, ¿sabe qué, Saúl? Mire todos estos torotes que hay aquí. Mire esas vacas gordas, mire esos carneros como braman y son gordos. Eso es, mejor dicho, es un pecado dejarlos aquí. El Señor, la instrucción era que ¿qué? Que debían ¿qué? Acabarlos. Mire, y es mejor, si usted no los lleva y se la pusieron así, y llevamos de estos y le sacrificamos unos al Señor y los otros nos los repartimos, porque esto es botín de guerra. Entonces, él dice, pues sí, y eso es lo que nos sucede a nosotros. ¿Por qué yo miento? Por quedar bien con el otro. Por eso decido mentir, para agradar al otro, para que el otro escuche lo que quiere escuchar. Entonces, eso significa agradar a quién, al hombre. Y el Señor quiere que nosotros ¿qué? Le agrademos a Él. ¿Y cómo le vamos a agradar a Él? Oyendo y poniendo en práctica la palabra. Y dice Samuel en el versículo 26, no voy a regresar contigo. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. ¿Qué hiciste, Saúl? Te rebelaste contra Dios. Rechazaste la palabra del Señor. Me salto al versículo 30. Vuelve Saúl y dice, he pecado. Pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. A Saúl no le importaba a Dios. Le importaba era la gente. ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Cómo me ve la gente? Yo lo único, sí he pecado, pero por última vez, por lo menos acompáñeme y reconózcame delante del pueblo de Israel, reconózcame delante de los soldados que tú estás conmigo. Si te ven a ti, Samuel, conmigo, dice que tú me estás acompañando y que todo está bien. Pero hay una cosa más complicada. Cuando usted tenga tiempo, lea un poquitico la historia del primer rey de Israel, Saúl. Dice que después de que él tuvo el encuentro con el profeta Samuel, vino el Espíritu de Dios sobre Saúl. Y Saúl profetizaba. Y la gente que se encontró con él en el camino decían, oiga, Saúl está profetizando. Pero cuando él decidió rechazar la palabra del Señor, cuando él decidió desobedecer al Señor, el Espíritu de Dios se fue. ¿Y vino qué? Un espíritu de tormento sobre su vida. Y lo empezó a qué? A atormentar. Y no le daba qué? La paz. Esta es una historia que nos deja a nosotros una enseñanza. Nosotros hoy creemos y estamos convencidos de que el Espíritu de Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros. Pero ¿qué pasó?
Nosotros, dice la palabra del Señor, dice en el libro de Isaías, ustedes entristecieron al Espíritu Santo. Nosotros deseamos ser llenos todos los días. ¿Tener la llenura de qué? Del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se entristece. Y dice Isaías, ustedes entristecieron al Espíritu Santo por su rebelión. Y aquí, en este pasaje, me dice el autor divino que ¿cuál fue la rebeldía? Porque aquí el primer pecado que se le plantea en el versículo 23 a Saúl es la rebeldía. La rebeldía es no oír, no practicar la palabra del Señor. Decido rebelarme contra la palabra de Dios. Y esa rebeldía, cuando yo hago eso, ¿qué estoy haciendo con el Espíritu Santo? ¿Lo estoy qué? Entristeciendo. Cuando el Señor, el apóstol Pablo nos dice, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Escuchando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios y ¿qué? Poniéndola en práctica. Cuando yo estoy en esa línea, soy lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y voy a tener ¿qué? Poder. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando yo decido rebelarme contra Dios, voy a entristecer el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo en los Efesios nos dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Pero no nos dice por qué se entristece el Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo, dice en la Reina Valera del 60. Tenemos que tener en cuenta que el apóstol Pablo conoce la palabra. Y él entiende que el libro de Isaías dice, cuando yo entristezco al Espíritu Santo es porque ¿qué? Me rebelé. Y aquí en esta historia, Dios, el Espíritu Santo, estuvo con Saúl hasta que él decidió rebelarse contra Dios. Y el Espíritu Santo, en el caso de Saúl, lo abandonó. En el caso de nosotros, y como pueblo de Dios, lo vamos a ¿qué? A entristecer con nuestra rebeldía. ¿Cómo debemos vivir? En obediencia para agradar ¿a quién? A Dios. Nosotros debemos vivir solamente es para agradar ¿a quién? A Dios. No vivir para agradar a los hombres. Los hombres nos desilusionan. Los hombres nos traicionan. Los hombres nos engañan. Y en este capítulo 15 dice Samuel a Saúl, Dios no es hombre, ¿para qué? Para arrepentirse. Es único, es el único Dios verdadero. Y nosotros tenemos que aprender a vivir y caminar con Él para ser llenos todos los días del Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, te damos gracias, maravilloso Dios, porque tú eres bueno. Porque tú eres maravilloso, Señor. Porque tú nos bendices. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Por esta palabra que me regala primeramente a mí, Señor, y que me permites compartirla con mis hermanos. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Dios. Quisiera, Señor, que esta palabra llegara al pueblo colombiano. Que busquemos tu rostro primero, Señor. Que estemos dispuestos, Señor, a esperar en ti. A esperar en ti. De entre las debilidades de Saúl, dentro de los errores de Saúl, dentro de los defectos de Saúl, tenía algo que no era paciente. Era muy impaciente. En una ocasión que Samuel se demoró para presentar holocausto, decidió presentarlo él, ofrecerlo él.
¿Y qué le dijo Samuel? ¿Qué has hecho? ¿Por qué eres tan necio? ¿Por qué no pudiste esperar? Por lo tanto, Dios te va a quitar. Señor, que como pueblo podamos nosotros aprender a confiar en ti. Aprender a esperar en ti. Que como nación podamos esperar en ti, maravilloso Dios. En tu tiempo, Señor. Que podamos, Señor, recibir tu palabra. Confiar en ti, Señor, esperar, creer tus promesas. Señor, yo en esta noche te ruego que nos ayudes a vivir, Señor, solamente para ti, llenándonos de tu palabra, obedeciendo tu palabra, Señor. Tú me dices hoy que para ti lo más importante es que te obedezca, no más. No te interesan holocaustos, no te interesan sacrificios, no te interesan lo que yo te pueda dar, Señor. A ti eso no, lo único que tú quieres de mí es obediencia. Hermano, lo que Dios quiere de ti es que tú le obedezcas. Si tú le obedeces al Señor, tú le vas a agradar a Él. Cuando tú decides obedecerle al Señor, significa que eres humilde. Porque la humildad significa dependencia. Depender de Él. Depender de su palabra. Depender de su promesa. Y Dios dice en su palabra que a los humildes los exaltará. Créalo. Créalo. Yo en esta noche te invito solamente a que tú decidas hoy obedecerle al Señor. A Él. Agrádale a Él. No busques agradar a los demás. Los demás, vuelvo a repetir, te van a desilusionar. Los demás nunca te van a agradar, te van a agradecer lo que haces por ellos. Cuando tú decidas servirle a alguien, hazlo para agradar a Dios. Cuando tú decidas extender la mano hacia tu hermano, hazlo para agradar a Dios, no a los hombres. Hoy has visto a través de esta historia como un rey, por darle gusto a los hombres, por agradar a los hombres, perdió su reino. Y lo más triste, perdió la presencia del Espíritu de Dios en su vida. Samuel compara la rebeldía como un pecado abominable. Compara la falta de humildad, que se llama orgullo, como idolatría. Y rechazar la palabra de Dios me lleva a que Dios me rechace. Yo te invito hoy, en esta noche, que vengas al Señor. Y si has sido rebelde con Él hoy, pídele perdón. Pídele perdón. Perdóname, Señor, por todos mis actos, actitudes con los cuales me he rebelado hoy contra ti. Y te ruego, maravilloso Dios, que nos llene hoy de tu Espíritu Santo. Libéranos, Señor, del orgullo y llénanos de la humildad de Cristo. El Señor Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. No de palabra, de corazón. Desde lo más interno de mi ser, Señor, que podamos ser hombres y mujeres humildes, que creemos en tu palabra, dependemos de tu palabra
Porque como el Señor Jesús le dijo al enemigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy, Señor, queremos decirte, creemos y queremos creer y vivir siendo obedientes a tu palabra. Oramos, Señor, con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, que Dios les regale una feliz noche, que tengan buena noche, que puedan descansar, que tengan felices sueños.